que el curso gira en torno a la filosofía ambiental, sería el tema general. No hace falta que tengáis muchas nociones de filosofía porque esto va a ser de manera muy introductoria y va a ser, desarrollar sobre todo vuestro marco teórico. Yo creo que una de las fortalezas de este curso es el desarrollo del marco teórico, ¿no? Es decir, poder presentar propuestas teóricas que os sirvan a crear ese proyecto que me supongo que en el siguiente cuatrimestre ya empezaréis a pensar o reflexionar sobre qué vais a abordar vuestra tesis de magíster. Entonces, va a girar en torno a las 4 grandes áreas de la filosofía. La primera es la ontología, el ser, el fundamento. Y ahí, por ejemplo, os he mandado, para esta introducción, os había mandado un texto de Descola. Entonces, en ese texto se empiezan a ver que hay otros tipos de ontologías, hay otro tipo de relaciones que tiene el ser humano con respecto a la naturaleza y que algunas de ellas son muy diferentes con respecto al pensamiento, a la cosmovisión occidental, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que van a trabajar con comunidades de pueblos originarios, como mapuches, porque este tipo de comunidades tienen ontologías, tienen concepciones de la naturaleza muy diferentes de las nuestras. Y a pesar de que nosotros podemos dialogar con esas comunidades, para lo que nosotros es algo poético, como el diálogo con un árbol, para muchas comunidades no es algo poético, sino que es absolutamente literal. Hay comunidades en las que hablan con los árboles, hablan con las plantas, y esa diferencia que tenemos nosotros entre cultura y naturaleza, en muchas culturas no existe. Con lo cual, son elementos que siempre tenemos que tener en cuenta. Y dentro de algunas filosofías que giran en torno a lo ambiental, a la naturaleza, va a haber filosofías en las que también van a empezar a cuestionar esa concepción dualista de la modernidad que tanto nos caracteriza. Entonces, son cuestiones que nos vamos a tener que fijar muy bien, sobre todo a la hora de dialogar con otro tipo de comunidades. Bien, voy a compartir la pantalla, así vamos viendo un poco el programa, vemos un poco una presentación. No sé si ahora, Daisy, ahora nos puedes hablar y te puedes presentar todos los contenidos de esta asignatura gira en torno a la relación ecológica, pero desde sus cuatro grandes áreas de la filosofía, ¿no? La ontología, que va a estar reflejada por diferentes ecofilosofías o diferentes filosofías que abordan la relación ser humano con la naturaleza, siempre desde miradas muy críticas, desde miradas que van a cuestionar el pensamiento occidental y el pensamiento moderno, que es un poco lo que nos caracteriza. Vamos a ver también la parte de la ética ambiental. La ética ambiental también, no hay una ética ambiental, sino que hay muchas éticas ambientales y entonces vamos a ver más o menos algunas, cuáles son las principales características, cómo estas éticas ambientales están vinculadas también a las grandes corrientes de la ética, de la reflexión de las cosas que podemos hacer, de las cosas que están bien, esa reflexión que en el ámbito de la transdisciplina es muy importante, que luego veremos cómo la ética es el fundamento, a la base de toda la transdisciplina. Vamos a ver una parte más lúdica, que es la parte estética, con la NART, con la ecocrítica, que también son otro tipo de reflexiones, con otro tipo de registros, que también pueden ser muy interesantes y nos pueden también
acercar también a ese tipo de concepciones de la naturaleza que se escapan un poco a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y lo que es la parte más epistemológica, más aquí igual, pues los que venís de las ciencias, pues estáis más a gusto, la parte epistemológica. Y en este caso, una epistemología que algunas la tildan de posmoderna, como la ciencia postnormal. También aquí estaría vinculada la epistemología de Bruno Latour. Bruno Latour es un antropólogo que eligió como objeto de estudio la ciencia. Entonces, de la misma manera que los antropólogos pues, estudian culturas, estudian fenómenos culturales, este se acercó a la ciencia como un fenómeno cultural. Y entonces, como antropólogo, con esa visión de antropólogo, empezó a estudiar el quehacer de los científicos y se dio cuenta de que una cosa es la teoría, una cosa es la teoría epistemológica, por ejemplo, ese supuesto de que los científicos realizan lecturas objetivas, y otra cosa es la realidad, donde el antropólogo se dio cuenta de cómo falsificaban las encuestas, las estadísticas, cómo hacían pequeñas trampas para que el experimento cuadre con su investigación. Bueno, eh, una concepción mucho más realista de la ciencia y que supuso toda una revolución a la hora de concebir la ciencia, porque hasta prácticamente el siglo XX la ciencia siempre se ha mostrado como objetiva, seria, con la verdad por delante, y, y desde diversos estudios antropológicos y también estudios críticos, pues vemos que también que la ciencia está cargada de ideología, que la ciencia a veces busca el poder, o que los científicos trabajan de científicos porque es un trabajo, y realmente la razón principal es el dinero. Hay muchas razones que en la ciencia entonces ya no es tan objetiva, está vinculada a valores. Esa concepción o esa idea que tenía, por ejemplo, la filosofía de la ciencia de principios del siglo XX, de que la ciencia era objetiva, que no tenía valores. Hoy sabemos que eso es imposible, que es imposible realizar una actividad científica sin valores. Los valores siempre están ahí, por activa o por pasiva. Y hay fenómenos como, por ejemplo, el creacionismo, que tiene un fuerte impacto en Estados Unidos. Pues ese creacionismo, o los científicos que apuestan por el creacionismo, lo hacen por cuestiones puramente ideológicas. Es decir, que la ciencia no es tan objetiva. Entonces, vamos a ver ese tipo de epistemologías que se salen un poco de esa mirada, o de esa visión que nos han inculcado en la academia, pero que en la realidad no es tan así. Y todo ese tipo de enfoques que estamos viendo, como estética ecológica, ecofilosofía, ética ambiental, ciencia postnormal, todo eso también nos conduce a una concepción transdisciplinaria también de la naturaleza. Esas son las 4 unidades. La primera unidad va a estar vinculada a la ontología. La ontología es un vocablo filosófico que gira en torno al ser, al fundamento, al porqué. Sí, cuando nosotros en un proyecto de investigación tenemos que escribir la fundamentación de la investigación, esa sería la parte ontológica, que realmente es súper importante, y vosotros supongo que en vuestros futuros proyectos del máster, del magíster, vais a tener que fundamentar, con lo cual vais a tener que abordarlo todo desde una perspectiva ontológica. La ética ecológica, evidentemente, está en el plano de la ética, la estética ecológica aparte de la estética, y la ciencia postnormal lo que es en el ámbito de la epistemología. Y tendríamos prácticamente las 4 grandes áreas de la filosofía, todas ellas vinculadas con los problemas ambientales, con la naturaleza, con el rol o la vinculación del ser humano con lo no humano. Por ejemplo, si los que habéis leído el texto de Escola, ya veis que eso es muy problemático, ¿no? Lo que es humano, lo que no es humano, es una cuestión cultural, y no todas las culturas lo comparten de la misma manera. Entonces, dentro de las ecofilosofías, vamos a ver en primer lugar que
cada unidad nos vamos a dedicar o cada clase nos vamos a dedicar a uno de esos aspectos, ¿no? La siguiente clase va a ser abordada por la ecología profunda, luego veremos el ecosocialismo, luego la ecología integral de Leonardo Boff, luego el ecofeminismo, así sucesivamente. Lo que es cada clase va a ser un subpunto de estos. Y la última clase será una clase de integración, que esta es una clase de presentación, la última de integración. Y donde ya en la última clase ya tendríamos que ir definiendo más o menos qué trabajo teórico y estético vamos a realizar. La evaluación, ya lo he explicado, un trabajo máximo 8 páginas para el teórico, 70% de la nota. Trabajo experiencial, es libre, puede ser un poema, un vídeo, una grabación, es libre. Eso sí, tiene que estar vinculado al trabajo teórico, ese es un 30% de la nota. Los criterios de evaluación, que lo que más, generalmente en lo que más me fijo es en la claridad conceptual, ¿no? Que no haya confusiones, ¿no? Que me estéis hablando de ecología profunda y me digáis que la ecología profunda es de carácter dualista o que tiene una ética instrumental. Ahí estaríamos entrando en errores de carácter conceptual. Y sobre todo una coherencia de la argumentación. Cuando hablo de coherencia de la argumentación, me refiero lo que es al carácter argumentativo, que es el carácter académico de escritura. Si yo estoy expresando en el texto una idea que lo he sacado del texto de escuela, pues realizo esa referencia, ¿no? Entonces toda nuestra reflexión tiene que estar sustentada, fundamentada en los autores que hayamos visto en el curso. Que no es una redacción de carácter libre, sino que es un texto académico, como si fuese un artículo. Entonces, en el texto de Descola hemos visto que los antropólogos, algunos antropólogos se adentraron ahí en el Amazonas, tuvieron contacto con algunas culturas y se dieron cuenta de que esa concepción dualista que presuponían que era algo universal, como pensaban los modernos, pues que realmente en muchas culturas, pues esa dualidad no era tal, sino que no había una diferenciación clara entre lo humano y lo no humano. No entre humanos y animales, sino entre lo humano y lo no humano. De esta manera, había culturas que le trataban a los ríos, a los bosques, a la lluvia, como si fuesen personas. Como si fuesen personas. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, como si fuesen, pero esas culturas trataban a la lluvia o al río o a un árbol como personas, no como si fuesen personas, como personas, ¿no? Entonces, los antropólogos, ahí tenemos un gran problema cuando abordamos otras culturas que tienen cosmovisiones diferentes, porque, claro, nuestra lectura que vamos a hacer nosotros de esa cultura va a ser siempre una cultura bajo nuestros parámetros culturales. Y es muy difícil, es muy complicado dejar nuestra cosmovisión de lado y de repente adoptar otra cosmovisión. Yo creo que tiene que haber una ruptura cognitiva muy fuerte, una ruptura epistemológica muy fuerte para que una persona abandone una cosmovisión y abrace otra. Generalmente, si nacimos en la cosmovisión occidental, muramos en la cosmovisión occidental. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos trabajos de traducción o esfuerzos realmente para poder comprender, o por lo menos para comprender que hay otras formas de pensar y otras formas de ver el mundo, y que esa concepción dualista, pues, realmente no es tan universal como en un principio pensábamos. Y lo que es importante es que esas concepciones o esas cosmovisiones diferentes van a tener lo que es una estética diferente, una ontología diferente, una epistemología diferente y una ética diferente. Todos esos 4 esferas de la filosofía por las cuales está estructurado el programa, esas estructuras se encuentran también en cada cosmovisión.
en cada cultura. Por eso no vamos a encontrar lo que es una forma universal de ver el mundo, porque la forma de ver el mundo está condicionado a las culturas. Entonces, por eso realmente esa concepción, lo que es la sociedad occidental, se caracteriza por ser dualista, donde el ser humano está, desde que surgió prácticamente la filosofía occidental con los griegos, el ser humano está separado de la naturaleza. En la filosofía griega se ve con absoluta claridad lo que es el ciudadano es un ser que se encuentra dentro de la ciudad, dentro de la polis. Fuera de la polis, fuera de la ciudad, es el lugar de los dioses y de las bestias, como definiría Aristóteles en su Política. Entonces, esa concepción antropocéntrica, que también los feministas hablarían de androcentrismo, porque no es que gire en torno al ser humano, sino que también ha ido girando en torno al hombre. De ahí hablamos, en cuanto a relaciones de poder, hablamos de patriarcado. Entonces, esas concepciones dualistas siempre han estado presentes en la cultura occidental. Y son excepciones raras, que hay algunos filósofos raros que han cuestionado este dualismo. Que han cuestionado. Y son muy pocos los filósofos, ¿no? Por ejemplo, Spinoza tiene una concepción monista de la naturaleza. Nietzsche también tiene una concepción monista en el sentido de que cuestiona toda la tradición occidental, y como toda la tradición occidental tiene un carácter dualista muy claro, pues realmente Nietzsche pues va a arremeter contra esa concepción tradicional de la filosofía occidental. Y por eso también ese gusto por las filosofías orientales, que no todas son de carácter dualista. En Oriente encontramos algunas filosofías que son de carácter monista, como lo podemos encontrar en el budismo, en el jainismo, en algunas sectas del hinduismo. Podemos encontrar ese monismo, sobre todo el Advaita Vedanta, el taoísmo, el shintoísmo, que es la religión tradicional de Japón, tiene un carácter monista. Lo interesante con respecto a la naturaleza es que aquellas culturas o aquellas religiones que son de carácter monista no van a establecer una distinción ontológica, una distinción del ser con respecto al ser humano y la naturaleza. Eso es lo interesante. Sin embargo, nosotros hemos sido educados. Profe, disculpe, ¿puede repetir, por favor, respecto a las culturas de carácter monista, que ahí perdí una frase entera? Sí. En la tradición filosófica hay muy pocos autores que abrazan una concepción de carácter monista. Es decir, que si, por ejemplo, si Descartes es uno de los principales filósofos dualistas, padres de la modernidad, y que realmente han impactado de una manera muy considerable en nuestras mentes, ¿no? Por ejemplo, para Descartes, una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. Son cuerpo y mente, son dos aspectos que están absolutamente diferenciados. Sin embargo, para un filósofo de carácter monista, como puede ser Spinoza, esa dualidad no existe, hay una continuidad entre la mente y el cuerpo. O, en otros términos, entre el ser humano y la naturaleza hay una continuidad, como lo podemos encontrar también en Rousseau, pero en filósofos como Descartes, la naturaleza estaría anclada en esa rex extensa, en ese mundo que está ahí, que no sé si realmente existe, y mi mente que puede pensar esa naturaleza. Sí, hay una dualidad. Sí, entonces, en la tradición filosófica occidental encontramos raros casos de filósofos que son de carácter monista. En el ámbito de las religiones,
Por ejemplo, en Oriente hay muchas religiones orientales, como es el budismo, el taoísmo, el shintoísmo, que es la religión oficial de Japón, el jainismo, junto con el budismo, fueron religiones heterodoxas que se escaparon, que se salieron del hinduismo, ¿no? A no creer en el sistema de castas. Entonces, en estas religiones, como en sus cosmovisiones, no existe una separación entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, el ser humano forma parte de la naturaleza. Aunque luego los comportamientos en Oriente, pues realmente no se perciba eso. Una cosa, estamos hablando siempre en el ámbito de la cosmovisión. ¿Una consulta? Sí, Sí. Lo que pasa es que rápidamente estuve buscando como algunos conceptos que aparecen ahí y habla de que todo como la realidad está formado por una o más, lo llaman sustancias, como elementos, por ejemplo, lo físico y lo psicológico, pero no necesariamente son esas las dos, si que hablamos de dualismo, como las dos partes, o sea, pueden, según la cultura, pueden ser distintos a los componentes del mundo, o sea, por ejemplo, como, no sé, agua, tierra, aire y fuego, o, o alma y cuerpo, como que la separación no necesariamente tiene que ser siempre entre estas dos partes, o no siempre se llaman igual al menos. sí. Lo que sucede, por ejemplo, igual, Empédocles era cuando se refería a la fe, al fundamento de cuál es el origen del universo, del cosmos, de las cosas, hablaba que era por la conjunción de 4 elementos. Pero para la concepción griega, sobre todo para los presocráticos, como para también socráticos y filósofos helenistas, el ser humano estaba separado de la naturaleza. Por ejemplo, una persona que vivía en el campo, eh, para un ciudadano griego ateniense, era considerado un animal. Es decir, el estatus ontológico de ser, que esa persona no gozaba de un estatus de ciudadano. Que para ser ciudadano, uno tenía que vivir en la polis, tenía que vivir en la ciudad. Entonces, estas concepciones dualistas se refieren precisamente a esa relación principalmente relación que el ser humano tiene con respecto a la naturaleza. En el caso del griego es muy estricto porque realmente la naturaleza, la physis, es aquello que está fuera de la ciudad. Es bastante, en ese caso es como bastante partura, tiene un componente también político muy interesante, que eso ya lo deja claro Aristóteles. Y, y entonces, esa concepción dualista en la que lo hay, por una parte están las cosas naturales y por otra parte están las cosas artificiales o culturales que son realizadas por el ser humano. Entonces son como cosas totalmente diferentes. Uno es lo cultural y otro es lo natural. Y lo cultural realmente es algo propio del ser humano. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con formas de pensar de carácter monista? Que esa supuesta separación que establece el dualismo a grandes rasgos, evidentemente luego sí que si nos remitimos al concepto de sustancia, la cosa ya se complica porque, por ejemplo, en Aristóteles el concepto de sustancia realmente es bastante complejo, ¿no? Y evidentemente Aristóteles intenta superar el dualismo de Platón y lo hace lo que es generando una gran complejización, lo que es en el concepto de sustancia y recurre a diferentes teorías como para poder explicar por qué las sustancias cambian. Pero políticamente Aristóteles es totalmente dualista. Ontológicamente no lo es, pero sí lo es culturalmente, porque el griego, el griego en su generalidad es dualista. El ser humano se siente diferente al animal. Y por ejemplo, Aristóteles se siente diferente al animal en el sentido de que dice que el ser humano es el único ser que tiene logos y los animales no tienen logos. Sí, logos es una palabra griega que viene a representar
lenguaje pensamiento. Entonces, para Aristóteles los animales no piensan. Entonces, ahí hay una distinción clara, totalmente dualista, lo que es en el ámbito, en la concepción que el ser humano tiene con respecto a la naturaleza. Aunque... Disculpa. ¿Listo? ¿Aló? Sí. Sí, Iñaki, disculpa, Sí, como tengo muchísimas dudas y no sabía en qué momento parar para decirlo, pero mejor voy a ir parando porque si no voy a acumular mucho. Uno es, en el fondo, perfecto. Uno es entender en el fondo cómo se da el proceso de la construcción de una cosmovisión en una persona, ¿no? En el sentido de que, claro, tú mencionabas que era muy difícil hacer bajo una cosmovisión, en definitiva, poder cambiarla, ¿no? Y pienso, de alguna forma lo estaba planteado, o como lo entendí que lo estabas planteando, era cómo desde la cosmovisión, de una cosmovisión más dualista, pasar al monismo, pero también como que lo pienso al revés, no sé, por ejemplo, gente, o por ejemplo, he leído, por ejemplo, algunos antropólogos, aymara o quechua, que claro, que vienen de una cosmovisión más monista, ¿no? De esta cosmovisión andina, y de repente, claro, son educados bajo una cosmovisión más occidental, y en definitiva empiezan a producir textos desde su cosmovisión monista, intentando rescatar su cosmovisión monista, pero que en definitiva lo hacen con las herramientas de la cosmovisión occidental, ¿no? Entonces, claro, me pregunto ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese, no sé si, en ese diálogo entre ambas cosmovisiones? No sé cómo se da. Otra cosita es también, una vez leí un texto respecto de la espiritualidad, ¿no? De cómo era un texto de cooperación para el desarrollo, donde desde Europa y Estados Unidos hacía un análisis respecto de el valor que tenía en el fondo la espiritualidad de los pueblos del mundo, y esta mirada un poco de considerarlo irracional, ¿no? Pero en ese mismo texto en el fondo decían como, en realidad los raros somos nosotros, decía como ellos como europeos, decían, en realidad somos nosotros los raros, porque la mayor parte del mundo en realidad tiene una concepción como más, como del espíritu distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Y en ese sentido me pregunto, también en el fondo, claro, si uno mirara en términos de porcentaje, como de población del mundo, ¿qué hay más? En el fondo hay más gente que tiene una cosmovisión dualista o monista, ¿no? Y por último, cuando hablaba de los griegos, a mí me quedó como otra percepción, bueno, del texto ¿cómo se llama? El texto que tuvimos que leer, cuando hablaba como un poco de que, claro, había una diferencia entre la naturaleza propia, ¿cierto? Y la naturaleza de lo que somos, de la que somos parte, pero en el fondo había una declaración, había una frase que decía que el destino del hombre de todas maneras estaba ligado al cosmos eterno, ¿no? Entonces yo entendía que era como quizás un paso inicial, o sea, como más primario de dualismo, pero que todavía había una ligazón, ¿no? O quizás no lo entendí bien. Bien, sí, no. Tres observaciones muy interesantes. Sí, lo que sucede, por ejemplo, con la primera cuestión, ¿qué sucede con aquellas personas que viven una cosmovisión monista y de repente tienen una formación totalmente dualista? ¿Qué pasa con esas personas, ¿no? Hay varios asuntos, porque por ejemplo, la educación en América Latina, o el modelo de educación ha sido impuesto. Ha sido impuesto y, por ejemplo, pues por ejemplo, eso a mí me han comentado lo que es a unas poetas mapuches con las que tuve contacto en su día. Claro, sí, sí. Si un mapuche en clase empieza a hablar de Genequetchen y empieza a hablar de los espíritus de la naturaleza, le van a decir
Debe decir varias cosas. En primer lugar, si el profesor o la profesora es muy fundamentalista, debe decir que eso son cosas del diablo y son cosas que realmente erróneas, ¿no? Porque el discurso verdadero es el discurso de la ciencia, de Occidente, el que dicta el profesor, y todo ese tipo de cuestiones son cuestiones que el estudiante las debería de eliminar, con lo cual psicológicamente se genera un conflicto, porque por un lado está la educación tradicional, que la recibe mediante la familia, y por otro lado está la educación que recibe de las instituciones, imponen un modelo, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, y realmente ahí lo que se empiezan a elaborar son lo que hablaba Canclini también de pensamientos híbridos. Pensamientos que si no se armonizan, pues se van a confrontar. Entonces, la persona va a tener que optar por una cosmovisión o por otra. Y son pocos los casos en los que realmente se produce una integración, ¿no? Una integración de bien, mi pueblo tiene una forma de ver el mundo y lo que es la academia, la universidad, la escuela tiene una forma de ver el mundo. Pero por lo generalmente muchas personas lo que hacen es abandonar esas concepciones tradicionales porque son tildadas, para los evangelistas son tildadas de demoníacas. Hay pastores evangélicos, lo que es en el sur de Chile, que van a comunidades mapuche y dicen que esos rituales son rituales del demonio. Y por lo tanto, muchos acaban abandonando sus concepciones tradicionales. Por eso, personas de pueblos originarios que van a la ciudad, la segunda generación ya ha perdido esa cosmovisión tradicional de sus pueblos. Por ejemplo, yo vivo en una zona, en el noreste argentino, antiguas tierras diaguitas, de las cuales la cosmovisión diaguita aquí nadie la conoce, es algo totalmente desconocido. Al lado hay un pueblo que se llama Nonogasta, está a 11 kilómetros de donde yo vivo, y en este pueblo hay una gran comunidad boliviana, que realmente constantemente va llegando gente de Bolivia. Sin embargo, los hijos de esas personas que vienen de Bolivia se educan como todo argentino, en la escuela normal, y realmente no tienen ni idea de las tradiciones. Son pocos, la mayoría de mis estudiantes que son bolivianos, que sus padres vinieron de Bolivia, ya que la segunda generación ha perdido todo contacto con el conocimiento tradicional. Y de los bolivianos que llegaron de Bolivia, pues la mayoría ya es que ya han olvidado muchos rituales. Por ejemplo, en agosto se suelen hacer rituales, se suele celebrar el año andino, aquí se suelen hacer corpachadas. Nosotros hemos invitado a bolivianos para que realicen esos rituales y a muchos ya lo han olvidado y muchos ya no los ven necesarios, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Que el problema de Occidente es que ha impuesto una forma de pensar, lo que Ignacio Ramonet hablaba de pensamiento único, y realmente muchas personas para subirse al carro del desarrollo y del progreso abandonan sus concepciones tradicionales. Y raros son los casos que retroceden, que empiezan a incorporar el pensamiento tradicional. Igual, quizás a partir de la revolución en Chiapas, en los años 90, hay una revalorización de lo indígena, de los pueblos originarios, y ahora hay jóvenes que a sus hijos les ponen nombres que, obedecen a esos pueblos originarios, ¿no? Pero eso es lo que suele suceder, que o eliges una cosmovisión o eliges otra. Pocos son aquellas personas que son capaces de integrar ambas cosmovisiones, saber que la cosmovisión tradicional pues tiene un sentido en una comunidad determinada, que tiene su riqueza, tiene su validez. Pero generalmente yo por las personas que he conocido son pocas las que han podido integrar ambas dos cosmovisiones. Generalmente una persona opta por una cosmovisión o opta por otra, ¿no? Entonces, eso al menos lo que yo he visto, ¿no?
Y sí que hay, en América Latina se caracteriza por tener pensamientos bastante, o por tener una cosmovisión también bastante híbrida, ¿no? Donde hay mucha hibridez, mucho diálogo que va permeando también lo occidental. Y eso lo vemos también en tradiciones. Aquí hay tradiciones, hay una tradición religiosa, que es el niño de Hualco, es un pequeño Jesús, que fue encontrado en el campo porque lloraba. Es lo que dice un poco la leyenda. Y entonces, pues todos los años se hacen procesiones al niño de Hualco, donde se instaló una ermita, donde el cura del pueblo de al lado pues ofrece una misa, pero la gente, aquellas personas que deciden ser seguidores del niño de Hualco, visten de una manera tradicional, como antiguamente vestían pues los diaguitas, ¿no? O al menos lo poco que queda. Entonces, utilizan los colores del arco iris, la huipala. Entonces, ahí vemos que es un ritual bastante híbrido. Cantan en quechua, pero todos se rigen por el culto católico. Entonces ahí vemos una hibridez del culto católico con los cultos precolombinos, ¿no? Los cultos previos a la llegada en este caso, del español, ¿no? Entonces, realmente las cosmovisiones, o abrazas una cosmovisión o abrazas otra cosmovisión. Integrar dos cosmovisiones es bastante raro, ¿no? Porque generalmente en América Latina la cosmovisión occidental se ha impuesto, una cosmovisión que ha sido impuesta. Entonces, aquellas personas que aceptan esa imposición reniegan de su cosmovisión tradicional. Y aquellos que no les convence mucho esta cosmovisión occidental, pues regresan a la cosmovisión tradicional renegando de la cosmovisión occidental. Al menos un poco lo que yo he visto. Eso con respecto al primer punto. El segundo punto, efectivamente, la mayoría de las culturas en el mundo realmente pues no son antropocéntricas, y eso lo vemos también muy bien en las lenguas, ¿no? La lengua castellana, las lenguas indoeuropeas generalmente tienen un carácter sexista. Cuando nosotros decimos hermanos en plural, utilizamos el hermano, que es género masculino, y le ponemos una S, que la construcción del plural de hermanos es con el masculino. Sin embargo, en la mayoría de las lenguas, como pueden ser la quechua, la aymara, también las lenguas preindoeuropeas, no tienen un problema de género. Y toda esta cuestión de que ahora está tan de moda del lenguaje inclusivo, no es necesario prácticamente la mayoría de las lenguas de este planeta. Muchas de ellas se están perdiendo. En el aymara, el quechua, el mapuzungún, creo que la cuestión del lenguaje inclusivo no hace falta porque son lenguas que realmente no tienen problemas con el género. Yo, por ejemplo, vengo del País Vasco, ahí tenemos la lengua vasca, y si yo quiero construir la palabra hermanos en plural, es una palabra nueva. Que hermanos se dice anaya, hermanas se dice arreba, y hermanos en plural, independientemente del género, es la unión de hermano y hermana, es decir, ana y arrebac, independientemente si son todos hombres o son todos mujeres. Entonces, no hay aunque sí se utiliza el género en el dialecto, se utiliza el género, pero en este caso en términos de género es una lengua inclusiva, no tiene problemas en ese sentido con el género. Entonces, la mayoría de las culturas obviamente difieren de la occidental, lo que pasa es que la occidental es la que prevalece a nivel global, ¿no? Entonces, lo occidental está íntimamente ligado al progreso, al desarrollo, que con la crisis que tenemos hoy en día vemos que no sirve de nada, ¿no? Tanto desarrollo y tanto progreso. Y con respecto al tercer punto, yo creo que Descola se da cuenta un poco también de la fragilidad del pensamiento dualista, que hay otras formas de pensar. Y esto también luego lo vamos a ver también cuando abordemos la parte epistemológica, ¿no?
Últimamente se han generado corrientes epistemológicas también muy ligadas a todo este tipo de descubrimientos por parte de la antropología, de la etnografía, en el cual esa división que Occidente ha construido con respecto a la construcción del conocimiento, que también tiene una estructura muy similar a nuestro discurso, a nuestro lenguaje, de ahí que los griegos muy sabiamente vinculaban el pensamiento con el lenguaje, que vinculaban lo que es lo lingüístico con lo epistémico, directamente con la palabra logos, pues sucede igual, ¿sí? Para nosotros el, el esquema de conocimiento, el esquema epistemológico de Occidente es un esquema dualista, ¿no? Hay un científico, un señor, un sujeto objetivo, separado radicalmente del objeto de estudio, y que gracias a esa separación radical puede acceder de manera objetiva a dicho objeto, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. O sea, el sujeto, a través del verbo, predica, ¿no? Y ese esquema del científico como sujeto objetivo y el predicado como ese objeto que puede ser conocido de manera objetiva sin interferencia de ningún tipo de valor. Este esquema hoy en día sabemos que es un esquema falaz. Es imposible que nosotros observemos algo de manera objetiva. Imposible. Imposible porque incluso depende si nos hemos levantado con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Si nos hemos levantado con mal humor, todas las cosas las vemos con mal humor. Es imposible que nosotros podamos ver algo de manera objetiva. Entonces, la ciencia como un constructo objetivo del conocimiento es considerada una falacia porque es que es imposible, porque somos, por naturaleza, somos sujetos subjetivos, ¿sí? Y nuestras creencias y nuestros valores siempre están presentes. Podemos hacer como que dejamos de lado los valores, pero siempre van a estar presentes, sobre todo en el ámbito judicial. Eso se ve de manera muy clara. Si un juez, si es muy católico, pues realmente los valores cristianos, los valores católicos, siempre van a estar presentes, porque para ese sujeto, para ese juez, por muy objetivo que sea, él va a considerar que los valores que le ha proporcionado el cristianismo tienen un carácter universal y por lo tanto su deber es regir justicia bajo esos valores que él considera que son universales. Y entonces, realmente, estos descubrimientos de la antropología, el que realmente hay otras formas de concebir la naturaleza, hay otras formas de conocerla, hay otras formas de vivirla, realmente pues nos abren los ojos, sobre todo también para cuestionar nuestra forma de ver, que no es tan universal como nosotros pensábamos y que son tan válidas como nuestra forma de pensar, son igualmente de válidas. Entonces, esa concepción, esos discursos o ese discurso que se establece entre una concepción dualista en la que parte, en este caso el antropólogo, y se encuentra con una cultura de carácter monista, pues empieza a hacer ruido. Y eso es interesante, que empieza a hacer ruido, porque empiezas a cuestionarte lo que es tu suelo con el cual estás haciendo tu investigación. Y entonces, a veces, esa forma de ver una cultura realmente, si la vas a ver con ojos dualistas, pues probablemente sea una observación que esté contaminada. Pero entonces ahí viene el dilema. ¿Cómo hacemos nosotros para poder observar sin los prejuicios que Occidente nos ha inculcado durante décadas? Entonces, lo interesante que cuando uno viaja, cuando uno se choca con otra cultura que es absolutamente diferente, nuestra propia cultura se empieza a tambalear. Y entonces nos ofrecen instrumentos como para poder salirnos de cierta manera de nuestra propia cultura y ver nuestra cultura con otros ojos, con ojos mucho más frescos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que describe de Escola es un viaje que inicia con una concepción dualista y cuando finaliza ese viaje sabe que el dualismo no es la única forma de ver el mundo, sino que también hay otras formas también de ver el mundo. Y también otras formas de comprender el mundo. Yo creo que ese es un poco interesante el artículo porque es, en cierta manera, él se empieza a cuestionar ese dualismo. Un dualismo, es decir, esos tendrán razón.
tendrán razón, no lo sé, pero mi forma de ver el mundo también será absolutamente válida, porque si la forma de ver el mundo de esas personas está equivocada, puede que también mi forma de ver el mundo esté equivocada. Entonces es un poco a lo que la antropología de los últimos años nos ha llevado a cierto relativismo, ¿no? También se habla de relativismo cultural, en el sentido de que el conocimiento de otras culturas nos llevan también a cuestionar nuestras propias culturas que ya no son consideradas como tan absolutas, ni tan verdaderas, ni tan universales. Yo creo que ese es el punto al que llega la escuela. Y es interesante porque realmente eh, esa superioridad que presumíamos que tenía la ciencia, pues vemos que no es tan así. Y a veces muchos problemas ambientales parten del presupuesto de que la ciencia va a resolver todos los problemas. Y hoy en día sabemos que eso no es tan así. Hoy en día, por ejemplo, con la cuestión del COVID, no estamos tan seguros de que la ciencia vaya a desarrollar una vacuna, por lo menos en menos de un año. Al principio decían, no, esto en 6 meses sacamos una vacuna, no, para final de año va a haber una vacuna. Y los científicos están diciendo, bueno, hay que tener un poco de cautela porque la cosa no es tan así. Sí, la ciencia tiene límites. La ciencia tiene límites. Que es una idea bastante contemporánea, que la modernidad se caracterizaba porque pensaban que la ciencia no tenía límites. Si leemos los textos de Newton, Newton pensaba que podíamos llegar a poder, por lo que es con los instrumentos de la ciencia, podíamos responder todas las incógnitas de la naturaleza. La naturaleza era un libro abierto que con la ciencia nosotros lo podíamos llegar a descifrar. Esa es un poco la concepción que tenía Newton. Steve Hawkins piensa algo similar, piensa que la ciencia, el discurso racional, el discurso científico, nos va a conducir a resolver todos los problemas de la naturaleza, ¿no? Entonces, y además lo dice de manera explícita, ¿no? Y eso hoy en día sabemos que no es tan así. La ciencia tiene límites, y entonces es una forma particular, es una forma exitosa de resolver problemas, pero a mí en estas comunidades como las que describe Escola, resuelven sus problemas a su modo y viven de una manera armoniosa con la naturaleza, que tienen otra forma de concebir la vida, tienen otra forma también de concebir la muerte. Es también interesante. Que Occidente se caracteriza por un gran miedo a la muerte. Por eso las corrientes de filosofía que ahora están de moda son el transhumanismo y el poshumanismo, donde algunas corrientes ya empiezan a especular con la posibilidad de concentrar toda la conciencia en un chip, que es un poco el proyecto de Google, concentrar toda la conciencia en un chip. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es la conciencia? Entonces, y es un poco lo absurdo del proyecto de Google. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es la conciencia y ya la queremos encerrar en un chip. Pero si no sabemos lo que es la conciencia, pues ¿cómo vamos a encerrar algo en un chip si no sabemos ni lo que es? ¿No? Entonces, también Occidente, que se ha caracterizado por esa racionalidad, pues con proyectos como la transmodernidad o el poshumanismo, realmente pues uno empieza a pensar o a sospechar de que no somos tan racionales y que al fin y al cabo ese tipo de proyectos de investigación están vinculados o íntimamente ligados a esos miedos primigenios como es el miedo a la muerte. En culturas tradicionales la muerte pues realmente es algo, se vive y se piensa y se reflexiona de manera totalmente diferente. Es decir, los muertos en muchas culturas forman parte de la comunidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, sin ir más lejos, en México, pues cuando una persona muere, se supone que esa persona va a estar conviviendo con los vivos durante un año. Entonces, al año se le hace un funeral y se despide el alma y para que vaya a otro plano. Entonces, Occidente, que se había presentado como racional, no es tan racional. Y esas culturas que Occidente había visto como culturas irracionales y primitivas, no son tan primitivas y no son tan irracionales, sino que también ahí tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido consiste también en dejar de lado nuestros prejuicios occidentales e intentar verlos con otros ojos, aunque siempre van a estar marcados por el dualismo, por lo que es
por toda esa carga cultural que hemos ido cargando durante muchos años, ¿no? Aunque siempre puede haber un cambio cosmovisional, pero generalmente son muy raros los cambios cosmovisionales. Generalmente suelen estar ligados también a experiencias espirituales, donde hay una ruptura de todos los esquemas, ¿sí? Pero generalmente eso es realmente raro. No sé si he contestado a las tres preguntas, tres cuestionamientos que has planteado. Sí, sí, genial. Igual estaba pensando en el, como claro, entiendo, por ejemplo, lo que mencionabas tú respecto del rol, ¿cierto?, de la educación en la configuración de una cosmovisión, ¿no? Y comparto lo que dice, lo que mencionas, ¿no? También es interesante cómo planteas estos pensamientos híbridos, ¿no? Que al menos parece que, no sé, el concepto de sincretismo se aplica más como a lo religioso, ¿no? Pero claro, como que me imagino mucho el sincretismo que se da mucho en Latinoamérica, en distintas religiones, como el vudú haitiano o las adoraciones del diablo en las minas de Potosí, por ejemplo, ¿no? Me pregunto también, no sé, como la influencia de tu medio, ¿no? Y qué interesante cuando planteabas como esto de los griegos y que, claro, como los ciudadanos son los que están en la ciudad y el resto no. Y de alguna forma, a mí algo que me ha llamado como profundamente la atención de tener posibilidades como, no sé, de estar en Europa, como encontrar como formas de vida y concepciones incluso de la relación con la naturaleza distinta de personas que viven. Hay gente que tiene más relación, el que vive en Madrid se parece más al que vive en Santiago, que el que vive en una zona rural en Francia se parece más al que vive en una zona rural en Colombia, ¿no? Como en el fondo, como también el medio como influye en esa relación, no sé si en la cosmovisión, pero sí en la relación que tienes con la tierra, ¿no? Esto que nos pasa mucho, bueno, en la zona urbana, de no saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Como de no saber de dónde vienen los tomates y los niños que creen, algunos que vienen de las bandejas del supermercado, ¿no? Versus poder ver la mata y conocer de dónde viene, como que ahí también se genera como una relación distinta que claro, que a lo mejor no logra transformar la cosmovisión, o quizás sí, no lo sé. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, con respecto al mundo griego, la palabra que designaban los atenienses, ¿no? Aquellas personas que venían de fuera de la polis, era la palabra bárbaro. Bárbaro es aquel que no es un ciudadano, ¿no? Para que veas un poco, y podía venir de otra polis, como podía venir del campo, ¿sí? Les da igual. ¿Sí? Un bárbaro no tenía el estatus de ciudadano y por lo tanto no tenía el estatus de persona, porque los no ciudadanos no tenían derechos, por eso se los podía esclavizar. Y lo veían bien el poder esclavizar a esas personas, ¿no? Y algunas de ellas tenían cultura, había esclavos que tenían cultura, que eran los paidagogos, que de ahí viene la palabra pedagogía, eran las pequeñas personas que se dedicaban a educar a los futuros ciudadanos atenienses, pero no tenían ningún estatus de ciudadano y por lo tanto no tenían ningún tipo de derecho. Y lo que comentas con respecto a esas similitudes entre la gente rural y la gente de ciudad, obviamente. En la ciudad te guías si va a llover o no va a llover, en lo que es por la aplicación que tienes en el celular, y la gente del campo sabe cuando viene lluvia. A mí me pasó una anécdota muy interesante. Estábamos visitando unas ruinas diaguitas, y había un diaguita que nos estaba ofreciendo el servicio de guía, y por la forma en la cual volaban los cóndores nos decía que venía mal tiempo. Decía, si para mañana viene mal tiempo porque los cóndores cuando vuelan así, eh, viene mal tiempo. Entonces, esa persona leía en el vuelo de los cóndores. Entonces, diferenciaba más
yo no diferenciaba, pero él diferenciaba si era macho, era hembra, si era joven, era adulto, ¿no? Entonces, tenían un conocimiento de los cóndores, pero incluso muy superior posiblemente a muchos biólogos, ¿no? También nos decían que los cóndores de vez en cuando cazaban, cuando los biólogos nos dicen que el cóndor es un animal que es carroñero, pero todos ahí la gente de campo nos dice que no, sí, el cóndor si tiene mucha hambre y el ternero es muy joven y se ha perdido de la madre, pues entre varios cóndores lo cazan, ¿no? Y entonces son cosas que la ciencia ciencia aún no reconoce, pero que la gente de campo, de que está todo el día ahí en el campo conviviendo con los cóndores, con el puma, con un montón de animales y tiene mucho conocimiento de sus comportamientos. ¿Por qué? Porque están ahí en el medio, ¿no? Y entonces, el biólogo que viene de ciudad y cree que por tener una licenciatura o un doctorado en biología ya lo sabe todo, pues choca con estos saberes ancestrales que se han ido transmitiendo de padres a hijos, ¿no? Nosotros en este curso no vamos a ver, por ejemplo, a Boaventura de Santos, o no vamos a ver a Enrique, no vamos a ver en profundidad a Enrique Lev, ¿no? Que nos hablan de la ecología de saberes, ¿no? De que el saber no es un, no es, no es un patrimonio de la universidad, sino que la gente que vive en el campo tiene también sus conocimientos, ¿no? Y sabe cuándo plantar las patatas, saben eh, cuándo cosechar tal cosa, tienen un conocimiento realmente, saben cómo tratar algunas pestes, algunas plagas. Entonces, y son cosas que igual, pues hay muchos ingenieros agrónomos que no tienen ni idea, que van a recurrir al pesticida, van a recurrir a... Y hay formas naturales también de poder combatir esas pestes que incluso son igual, incluso mucho más eficientes que los actuales pesticidas, ¿no? Que siempre tienen su cara B, ¿no? Tienen sus consecuencias, ¿no? Sus efectos secundarios. Entonces, yo creo que lo interesante, volviendo un poco al texto de Feliz de Escola, es también ese diálogo de saberes también que se empieza a construir, ¿no? Y se empiezan a construir cuando realmente, cuando nuestra cosmovisión entra en crisis, vemos que hay otras formas de conocer el mundo, que hay otros saberes, que hay otros conocimientos, y entonces ahí realmente cuando se construye un diálogo intercultural, no un diálogo que se intenta imponer ante el otro, sino que construye puentes, ¿no? Y eso yo creo que es lo interesante del artículo y sobre todo ver que hay muchas concepciones de la naturaleza y que, y que, y que esa distinción que nosotros establecemos entre naturaleza y cultura, en la mayoría de las culturas, como comentaba Freddy, no están así. No existe esa dualidad. Hay una continuidad realmente bien interesante, donde hay culturas que consideran que los árabes también tienen el mismo estatus ontológico, que son pensadas también como si fuesen personas, pero de manera literal, ¿no? La cultura mapuche lo mismo. Yo conocía a una poeta mapuche que al entrar al bosque le pedía permiso al bosque, pero le pedía permiso no como algo ritual, algo poético o retórico, no, le pedía permiso literalmente, ¿no? Entonces son cuestiones que para nosotros siempre nos llaman la atención, que chocan con nuestra forma de ver el mundo, pero no es la única, que hay muchas formas de ver el mundo y realmente yo creo que lo que vamos a ir abordando son esas formas, sobre todo la mayoría proceden de Occidente, diferentes formas de pensar el mundo que la mayoría de ellas van a disentir de esa concepción dualista. No es que todas lleguen a cierto monismo, pero sí esa concepción monista dualista, esa concepción de que Occidente es la culminación del progreso y el desarrollo, no es tan así, no es tan así, vemos que el desarrollo puede ser diferente, porque de la misma manera que tenemos una concepción diferente de la naturaleza, también podemos tener concepciones diferentes de desarrollo. Hay culturas en que el plano espiritual es mucho más importante que el plano material, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, los aborígenes australianos
le dan un valor mucho más importante a lo espiritual que a lo material. Le dan un valor mucho más importante a los sueños que al estado de vigilia, ¿no? También algo parecido pasa con los mapuches, con los peuma, con los sueños, ¿no? Son sueños que para ellos son verdades. Sin embargo, para Occidente el sueño que es algo efímero, es algo ilusorio, no tiene ningún estatus de realidad. Pero hay culturas en que los sueños se pueden comunicar con sus ancestros, pueden obtener la solución a un problema determinado. Por sueño les puede venir qué planta tomar para hacer una infusión, para curar cierta enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que la antropología nos ha acercado es otras culturas, otras formas de ver el mundo, otra forma de ver la naturaleza. Y yo creo que eso es necesario en estos momentos en los cuales realmente estamos llegando a una situación en que la naturaleza está colapsando a nuestro perjuicio. Que ahí salen virus, hay incendios, realmente estamos en una situación realmente bien problemática y no estaría de más conocer formas más respetuosas con la naturaleza. Eso no quiere decir que todos los indígenas o todos los pueblos originarios hayan sido respetuosos con la naturaleza, pero sí que vemos muchas culturas, vemos que tienen otro trato con la naturaleza y quizás el trato que Occidente ha tenido con la naturaleza no haya sido el más adecuado, ¿no? Y prueba de ello tenemos todo el caos que estamos en estos momentos. Disculpa, Iñaki, como quería hacerte quizá una pregunta como del texto en particular y como de la parte final, que tiene que ver con como un poco como la reflexión que hace el autor. Él, cierto, se hace una pregunta ya al final, en el fondo, como de cómo se elabora esa distinción, ¿cierto?, entre humano e inhumano en el campo de las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, él habla de tres aproximaciones, donde la primera habla, ¿cierto?, de eliminar el dualismo, de buscar entender a las culturas no dualistas. Después menciona la Tour, mencionando como en el fondo, ¿cierto?, esto de analizar las redes un poco humanas y no humanas. Y la tercera no, como que la leí un montón de veces y no pude comprenderla, ¿no? Cuando hablaba de textual, con el fondo como intentar aislar las diferentes formas posibles de continuidad y discontinuidad en la relación entre humano y no humano, y que entiendo que al final es como un poco la propuesta del autor, ¿no? Entonces, como las primeras dos las logro entender, la otra como que quedé así, no, te lo prometo, lo leí un montón de veces y no logro entender a qué se refiere. Sí, la tercera es la del autor, y entonces realmente como que esas distinciones entre humanos y no humanos, pues para el autor y en base a lo que es a sus experiencias con este tipo de culturas, no tienen sentido. Son categorías realmente que en base a su propia experiencia no tiene sentido y que deberíamos de trascender. Esto supone toda una concepción ontológica totalmente muy rompedora, sobre todo con Occidente, donde las categorías dualistas están como muy marcadas, ¿no? Pero algo parecido yo lo veo en Judith Butler, que es una filósofa de la Universidad de California, donde también habla de que esa distinción o esa dicotomía que se establece en género, entre hombre y mujer, pues que también no tiene sentido. No tiene sentido eh, porque biológicamente hay toda una continuidad. No es que los hombres son hombres al 100% y las mujeres son mujeres al 100%, sino que no hay ningún hombre al 100% ni mujer al 100%, sino que es todo un proceso de degradación. Y todas las personas tienen una gradación totalmente diferente, como las huellas dactilares. Entonces, esa distinción que la cultura, aunque muchas culturas nos hablan de hombre-mujer, o según las culturas, hay culturas en las que establecen hasta 5 géneros, pues que desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista filosófico, no tiene mucho sentido. De la misma manera, Descola lo que está planteando es eso, esa distinción entre lo humano y lo no humano no tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido, porque realmente hay toda una continuidad entre lo humano y lo no humano. Y lo interesante de esto es que tiene implicaciones éticas muy importantes, porque si realmente es absurdo hablar de lo humano y de lo no humano, o hacer esa distinción, pues si es absurdo, entonces empezaríamos a reflexionar, por ejemplo, lo que hace Aldo Leopold, una ética de la tierra. Que tendríamos que, entonces, la ética no podría restringirse a lo estrictamente humano. Entonces, sería absolutamente coherente hablar, por ejemplo, de la ética de los animales, la ética del bosque, la ética de la naturaleza. Que en cierta manera, también así, muchas comunidades andinas reflexionan de esa manera, de una ética en la cual esa distinción entre lo humano y lo no humano no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Que somos, por ejemplo, para las culturas quechua y aymara, formamos parte de la Pachamama, que no somos algo al margen de la naturaleza. Entonces, para estas comunidades es absurdo pensar que estamos al margen de la naturaleza. Para Occidente es lo más obvio. Claro, lo cultural es lo producido por el ser humano. Pero para estas comunidades lo cultural también forma parte de la naturaleza. Entonces, para nosotros tiene mucho sentido establecer claramente lo que es cultural, lo que es artificial, lo que es natural. Aunque a veces nos encontramos con conceptos que son auténticos oximorones, ¿no? El yogur natural es un yogur artificial para Occidente, pero le ponemos el nombre de natural, ¿no? Porque no tiene ningún sabor, o solo tiene el sabor a yogur. Pero yo creo que la postura de esa escuela es más allá de esa distinción. Pero también algo parecido también yo lo veo en Bruno Latour. Bruno Latour tampoco no establece tampoco esa distinción entre lo natural y lo artificial en su concepción de actor Redfield, de lo que es actores pueden ser tanto personas como no personas. También por ejemplo, ahora el virus COVID pues, está marcando la economía mundial. Entonces, y yo creo que a menos lo que yo personalmente he entendido. No sé si alguno de ustedes tiene otro tipo de lectura para enriquecer este diálogo. Bien, entonces voy a finalizar la clase, ya llevamos 2 horas. Bien, entonces parece bien que utilicemos la plataforma de Google para hacer videoconferencias, para subir el material, porque está la posibilidad también de crear un foro, crear un grupo de Facebook, crear un grupo de WhatsApp. No sé cómo queréis que nos organicemos. Profe, a mí me gustaría ver la posibilidad de probar por lo menos hacerla en Zoom. Esta es la primera clase que yo he tenido problemas para escuchar. Si podríamos probar una vez, quizás Zoom tiene algún otro protocolo que permite que todo fluya mejor. No sé qué opina el resto de los compañeros, la verdad. Bien, por mi parte no hay ningún problema, ¿eh? La próxima clase la hacemos en Zoom. Yo os mando el link y probamos en Zoom a ver si funciona mucho mejor. Yo también es la primera vez que estoy utilizando Google porque es una plataforma que estoy con el Google Suite, que me lo proporciona la universidad y estaba probando pensando que con eso de que era Suite pensaba que va a tener menos problemas, pero si con Zoom tenemos menos problemas, lo hacemos con Zoom. No tengo ningún inconveniente. Genial, muchas gracias. Bien, al correo os empezaré a enviar el material de la primera unidad que corresponde a la ecología profunda, Deep Ecology, y entonces para que vayáis leyendo. Entonces lo ideal sería también que vayáis leyendo los textos, también adjunto también documentos audiovisuales. No es necesario que los veáis todos, tampoco es necesario que leáis toda la bibliografía optativa, porque es mucha. Entonces, yo marcaré cuáles son los textos más importantes y luego, cuanto más leáis y más veáis, pues mucho mejor, ¿no? El diálogo siempre va a ser mucho más enriquecedor. Y lo ideal es que las clases no sean tan magistrales y que todos podamos participar y de esa manera, pues,
ir compartiendo nuestros conocimientos y nuestras lecturas, que siempre van a ser diferentes y por ello van a ser enriquecedoras.